vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Unos días atrás me crucé con una persona que no conocía y me puse a hablar con ella sobre las percepciones y perspectivas de cada uno, dependiendo de dónde hemos nacido, crecido y cómo es la situación en nuestro país, en nuestra zona, en nuestra cultura, en nuestra región, en nuestro entorno, y cómo eso nos afecta enormemente a nuestra forma de pensar y de actuar. Una de sus historias que hoy os voy a compartir, y no lo perdáis porque no tiene desperdicio, me hizo reflexionar sobre la importancia de nuestra percepción, nuestra perspectiva, el marco de referencia desde el que operamos y la importancia y el impacto que tienen en nuestras vidas y además lo mucho que nos afectan en nuestras relaciones con los demás. Y también me hizo reflexionar sobre el juicio que constantemente emitimos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Así que de todo esto vamos a hablar un poquito hoy. La historia os la comparto un poco más adelante, porque ahora quiero ahondar un poquito en qué entendemos por percepción, perspectiva y marco de referencia. Del marco de referencia ya hablé en un episodio pasado, en el número 63, y te recomiendo que si no lo has escuchado, no te lo pierdas. Así que del marco de referencia no voy a hablar tanto, pero sí la relación que tiene con percepción y con perspectiva. Percepción, que viene del latín perceptio, que significa recibir, es la organización, identificación e interpretación de toda la información que nos llega de nuestro sistema sensorial para representar y comprender la información o el entorno presentado. La percepción no es solo la recepción pasiva de estas señales, sino que también está moldeada por nuestros aprendizajes, por nuestras memorias, por nuestras expectativas y por la atención del receptor. Es decir, ¿dónde estamos poniendo la atención? La percepción se refiere al proceso mediante el cual interpretamos y organizamos toda la información sensorial del mundo que nos rodea. Es como le damos sentido a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que olemos, a lo que saboreamos y a lo que tocamos. La percepción es un proceso fisiológico y psicológico en el que el cerebro y los sentidos trabajan juntos para crear una representación mental del mundo. Hay muchos estudios sobre la percepción y se sigue estudiando porque hay muchos debates sobre cuánto predecimos. Y lo que sí está comprobado por varios estudios científicos, entre ellos por los investigadores del Instituto Donders de la Universidad de Radboud y del Instituto Max Planck de Psicolingüística, es que nuestro cerebro funciona un poco como la función del texto predictivo y autocorrector de tu móvil. Tu cerebro está constantemente tratando de adivinar la siguiente palabra cuando escuchamos, leemos o mantenemos una conversación. A diferencia de las computadoras de reconocimiento de voz, nuestros cerebros constantemente hacen predicciones en diferentes niveles, desde el significado y la gramática hasta los sonidos específicos. Y eso creo que lo compartí en otro episodio de mis propias experiencias al perder la audición del oído izquierdo. Lo mucho que mi cerebro se está inventando y prediciendo cuando no escucha. Y si a ti te pasa como a mí, que a veces las predicciones y las autocorrecciones en tu teléfono te meten en verdaderos líos o no se entienden, ya tenemos el primer filtro que ya nos tiñe la información de un color muy personal, pongámoslo así. Primer filtro. Otro filtro nos viene de la perspectiva, que se refiere a la manera en que una persona ve y entiende el mundo que le rodea. Es la forma en que cada individuo interpreta y da significado a la información que recibe a través de sus sentidos, sus experiencias y su cultura. Y tú dirás, se parece mucho a la percepción. Y bueno, pongamos que la perspectiva es desde dónde vemos las cosas, que a veces nos afecta hasta el punto que determina qué es lo que estamos viendo. Con lo cual, este sería otro filtro más que le ponemos a nuestra percepción. Y hay varias cosas que pueden impactar significativamente nuestra perspectiva o punto de vista. Y algunas de las más importantes son las experiencias de vida. Nuestras experiencias personales pueden tener un gran impacto en nuestra perspectiva. Si tenemos experiencias positivas en algo, nos van a llevar a ser optimistas, a tener una perspectiva optimista en esas cosas. Mientras que si tenemos experiencias negativas, pues pueden hacernos tener una perspectiva más pesimista.
Una persona que ha experimentado la pérdida de un ser querido puede tener una perspectiva diferente sobre la vida y la muerte que alguien que nunca ha experimentado una pérdida significativa. Otra cosa que puede impactar es la cultura. La cultura en la que crecemos y nos desarrollamos tiene un gran impacto en nuestra perspectiva. Las creencias, los valores y las normas culturales pueden influir en cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, algunas culturas, la española es una, las latinas también, la familia y la comunidad son muy importantes, mientras que en otras el individuo tiene mayor prioridad, le hace la cultura de Estados Unidos. Otro punto es la educación. Nuestra educación también puede tener un impacto enorme en nuestra perspectiva. La educación formal y la exposición a diferentes ideas pueden ampliar nuestra comprensión del mundo o no, si no pensemos en la educación que tienen en algunos países autoritarios. La perspectiva y la visión que tienen del mundo es completamente diferente de la nuestra. Otro punto que nos afecta muchísimo son los medios de comunicación, como la televisión, las redes sociales, los periódicos, influyen enormemente al presentarnos ciertas ideas y narrativas desde una perspectiva, la que le interese a ese medio de información, a ese medio de comunicación. Y hoy en día las redes sociales, al estar dirigidas a reforzar aquello en lo que creemos, están provocando además en algunos contextos más polarizaciones en la sociedad, porque nos hacen ver solo una perspectiva de un modo muy restringido. Las interacciones sociales también nos afectan. Las relaciones cercanas, los amigos, familiares y personas a las que le damos autoridad pueden influir en nuestra perspectiva al compartirnos sus propias experiencias y opiniones, porque esas opiniones tienen un valor de peso para nosotros. En resumen, nuestras experiencias de vida, la cultura, la educación, los medios de comunicación y las interacciones sociales son algunos de los factores más importantes que nos pueden impactar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Cada persona tiene una perspectiva única e individual y ser consciente de estos factores mencionados antes nos puede ayudar a ser más conscientes de nuestra propia perspectiva y a estar abiertos a nuevas ideas y experiencias que nos pueden ampliar nuestra comprensión del mundo y de los demás. ¿Y por qué es esto importante? Porque a menudo tendemos a ver las cosas desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia lente, desde nuestros propios filtros, desde nuestras gafas, lo cual puede limitar nuestra capacidad para entender las perspectivas de los demás y para ver más allá de nuestras propias limitaciones, y nos puede también limitar en nuestra comunicación con los demás. Y la perspectiva no es fija, cambia con el tiempo, con la experiencia. A medida que una persona adquiere nuevas experiencias y conocimientos, pues su perspectiva puede ampliarse y cambiar. Cuanto más flexibles seamos en nuestra forma de pensar, cuanto más tengamos una mentalidad de crecimiento, más seremos capaces de ver otras perspectivas y de revisar la nuestra. En resumen, la perspectiva es desde donde una persona interpreta y da sentido a su entorno y experiencias. Es una lente a través de la cual vemos y entendemos el mundo. Y el marco de referencia, para ya acabar con los conceptos, es por otro lado un concepto más amplio que se refiere en psicología social al conjunto de suposiciones, creencias y valores que dan forma a cómo vemos e interpretamos el mundo, a cómo una persona o grupo juzga ideas, acciones y experiencias, como nuestro patrón de comparación para darle sentido a todo lo que nos rodea. Un marco de referencia a menudo puede limitar o distorsionar la percepción, como es el caso de los prejuicios o los estereotipos. Es el contexto que usamos para dar sentido a nuestras experiencias. Y nuestro marco de referencia también está influenciado por una variedad de factores, también por la cultura, por cómo nos criaron, por nuestra educación, por las experiencias de la vida. En esencia, la percepción es el proceso que tiene lugar dentro del contexto de nuestro marco de referencia. La perspectiva es como el ojo desde donde lo ponemos, desde donde hacemos la observación, y nuestro marco de referencia es el patrón que usamos para comparar y decidir cómo interpretar lo que nos llega. Nos proporciona el contexto para nuestra percepción. El marco de referencia es como el contexto más amplio que da forma a nuestra interpretación de esa información. Y la perspectiva, hilando fino, sería desde donde observamos esa interpretación. Así que volviendo a la historia que esta chica me contó, que se llama Ana. Ella es una chica venezolana y pues como sabéis en Venezuela la situación no es de tanta seguridad, más bien es de poca seguridad. Y allí ella me contaba cómo cuando estás hablando con alguien en la calle, la persona
está siempre mirando detrás de los hombros de la otra persona y cada persona se va protegiendo. Es decir, cuando están dos personas hablando, una está mirando por encima de los hombros de la otra para ver qué pasa detrás y si hay alguna cosa que no tenga sentido, que se vea como que hay que estar alerta, pues se lo comunica a esa persona. Y la de enfrente también está mirando la espalda de detrás de la otra persona. Constantemente cuando caminan están viendo los reflejos de los espejos, de los cristales para ver qué está pasando alrededor. Viven siempre en alerta. Y no es el único país donde pasa. En muchos países esta es la situación. Afortunadamente, hay otros países en Europa donde se puede vivir con un nivel de alerta muchísimo menor. El caso es que ella tenía que ir al centro de Caracas, una zona muy insegura, donde siempre hay que quitárselo todo, porque si no te lo quitas, alguien te lo va a quitar. Y ella tenía que ir a hacer unas gestiones al centro y tenía que ir en metro. Entonces sí o sí iba a ir en transporte público. Y en el transporte público es donde es más fácil que te quiten, ya sea porque te hagan un tirón, porque te amenacen o por lo que sea. Y siempre van en banda, siempre hay un grupo de gente o no, o a veces van solos. El caso es que ella fue al centro de Caracas, su intención era quitárselo todo, es decir, quitarse todas sus joyas, llevar un bolso muy pequeño, llevarlo todo escondido. Pero estando en el metro, estaba sentada y había un hombre agarrando la barra central en el transporte público y se le veía el reloj y se dio cuenta de que llevaba un Rolex. Su Rolex. A ella le habían regalado un Rolex cuando tenía 15 años como regalo de quinceañera, que eso es algo muy importante en Latinoamérica. Y ella se lo ponía, siempre y cuando no fuera al centro de Caracas, todos los días era su amado y querido Rolex. Y se miró la muñeca y ella no tenía su Rolex. Lo tenía el señor aquel y descaradamente encima lo estaba enseñando. Armándose de valor, como una mujer valiente, buscó en su bolso y encontró que tenía un bolígrafo y se lanzó de valor y dijo, voy a pretender que esto es como una pistola, se la voy a poner ahí como que le estoy clavando la pistola y le voy a decir que me dé el Rolex. Se levantó corriendo, puso el bolígrafo en la espalda del señor y le dijo, dame el Rolex ahora mismo. El señor se quedó blanco, se puso todo nervioso, sí, le dio el Rolex y ella agarró y ¡zasca! Salió corriendo, toda contenta, toda se sentía como la gran heroína, acaba de rescatar su propio Rolex que se lo habían robado en el transporte público, se fue toda contenta, llegó a casa, le contó a todo el mundo, a su padre, toda orgullosa de que había conseguido recuperar ella solita el Rolex. Le cayó una bronca de su padre impresionante, porque el padre le decía, tú estás loca, pero si es que no puede ser, esa gente no trabaja sola, seguro que había otra persona ahí vigilando, es que ese ladrón parece tonto porque normalmente te hubieran encarado contra ti, te hubieran podido pegar, o no sé, te hubiera pasado de todo, pero ¿cómo se te ocurre? Si te roban no vayas detrás del ladrón, deja al ladrón en paz. Y bueno, total, que le aguó un poco la fiesta, pero ella se sentía, había robado a un ladrón, había recuperado su Rolex y se fue toda contenta, se lo contó a su madre, se lo contó a todo el mundo, hasta que llegó a su casa, llegó a su habitación y en su habitación, en su tocador, estaba su Rolex que se lo había dejado esa mañana muy inteligentemente para no ir al centro de Caracas con el Rolex suyo. Y acababa de robarle a otra persona el Rolex. Se quedó, se tiró al suelo, se puso a llorar, se sintió fatal de lo que había hecho, porque es que eso no podía ser. O sea, ella toda orgullosa de que había recuperado su Rolex y en realidad lo que había hecho era robarle el Rolex a otra persona. Y me empezó a pensar cómo se lo devuelvo, cómo encuentro a esta persona, cómo puedo hacer, tengo que hacer una obra de caridad, le pidió perdón al Señor, oró, y cómo se lo iba a contar a su padre, si su padre le acaba de echar una bronca por salvar el Rolex y ahora le cuenta que en realidad es ella la que había robado. Así que decidió no contárselo absolutamente a nadie. Y la persona que se lo contó fue una amiga de confianza que vivía ahí con ellos en su casa, interina, y que también le pidió que por favor se lo diera a ella. Pero esta historia a mí me pareció increíble, porque además hay tantas cosas que podemos aprender de esa historia. En primer lugar,
cómo cuando te cambian la perspectiva cambia completamente la historia. ¿Os imagináis la perspectiva de ese señor que en lugar de ser un ladrón al cual le habían robado, era un pobre señor que iba en el metro volviendo del trabajo seguramente, y que de repente una chiquilla con un bolígrafo, que él no sabía que era un bolígrafo, pero que seguramente pensaba que era una navaja, se la estaba clavando pidiéndole el reloj y el pobrecillo se lo dio todo asustado, en lugar de ser el ladrón que pensaba Ana que era? En la historia de esta chica hay un cambio en la perspectiva total, donde la víctima se convierte en la perpetradora o perpetrador. Es importante reconocer que la percepción que tenemos de una situación no siempre es la realidad objetiva y que nuestras propias emociones y experiencias pueden sesgar nuestra interpretación de los hechos. Por eso es fundamental revisar nuestra perspectiva, mantener una mente abierta y estar dispuesto a escuchar las perspectivas de los demás. Hacernos preguntas como, ¿qué otra cosa puede significar esto? ¿Qué no estoy teniendo en cuenta? A veces el momento de nuestra vida no nos permite hacer esas preguntas o hacer las preguntas adecuadas o conectarnos con los demás de una manera diferente o de la manera que deseamos, pues porque hay que reaccionar en milisegundos como le pasó a Ana o por el motivo que sea. Pero si podemos en otro momento, o si podemos en ese momento, nos da la oportunidad de abrir y conectar con otros de otro modo. Y además, eso no significa que no podamos seguir trabajando nosotros mismos o nosotras mismas, y también en las relaciones con los demás. Esta historia también me hizo reflexionar sobre el punto de no juzgar tanto, a no verlo todo blanco y negro, a poder perdonarnos, a saber que cada cosa que hacemos, la hacemos lo mejor que podemos en ese momento, con la información y la interpretación y el marco de referencia que tenemos. No es tampoco pasar al otro extremo y pasar de los daños que podemos causar, no. Si hemos causado daños y se pueden reparar, es de ser responsable repararlos, mitigar el daño y pedir perdón. Y si no hay reparación posible, por lo menos pedir perdón y perdonarnos. Y cambiar de perspectiva puede ser un proceso desafiante, pero también puede ser muy gratificante. Aquí te dejo algunas sugerencias para ayudarte a cambiar perspectivas. Abre a tu mente a nuevas ideas. Este es el número 1. Si yo no estoy dispuesta a considerar nuevas perspectivas, ya está, corta, apaga y vámonos. El primer paso siempre es que quieras ver otro lado de la moneda, escuchar a los demás y tratar de comprender sus puntos de vista. Aprende diferentes culturas y formas de pensar. Eso te dará una amplia variedad de experiencias y herramientas para evaluar y cambiar tu propia perspectiva. Otra sugerencia es las preguntas. Haz preguntas y cuestiona tus suposiciones. A menudo nuestras perspectivas están basadas en supuestos que no están necesariamente basados en hechos. Trata de hacer preguntas y desafiar esos supuestos. También reflexiona sobre tus propias experiencias. Examina tus propias experiencias y cómo han influenciado tu perspectiva. Es posible que hayas aprendido a ver el mundo de una cierta manera debido a tus experiencias pasadas y que ahora no te sirva. Reflexiona sobre cómo esas experiencias han influido en ti y cómo puedes aprender de ellas para cambiar tu perspectiva. Busca nuevas experiencias. Experimenta cosas nuevas. Amplía tu horizonte. Eso te dará la oportunidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas. Lee libros sobre temas que nunca habías considerado. Participa en actividades que nunca habías probado. Viajar es buenísimo siempre y cuando cumplamos el punto número 1 de tener la mente abierta. Practica también el pensamiento crítico. Cuestiona todo lo que te rodea, no aceptes la información que te dan de forma pasiva. Busca pruebas, verifica la información antes de formarte una opinión. Eso te ayudará a evaluar la información de manera más objetiva y a cambiar tu perspectiva de forma más efectiva. Con el tiempo puedes hacer de todo esto un hábito y te puede ayudar a cambiar o a ampliar perspectiva y a ver el mundo de una manera diferente y más enriquecedora. En resumen, es importante mantener una perspectiva abierta y no juzgar demasiado rápido, recordando que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede en ese momento con la información y las herramientas que tenemos. Siempre podemos seguir trabajando en nosotros mismos o nosotras mismas y en nuestras relaciones con los demás, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Y es importante recordar que el autojuicio excesivo puede ser dañino para nuestra salud mental y emocional. En lugar de juzgarnos a nosotros mismos, debemos tratarnos con amabilidad, con compasión y aceptación.
Es importante reconocer nuestras fortalezas y debilidades, pero sin flagelarnos. Practicar la autocompasión y la autoaceptación puede ayudarnos a cultivar una actitud más positiva y amorosa hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y os dejo con 2 frases. Una es de Robert Anthony. Nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestro marco de referencia y nuestro sistema de creencias determinan si vamos al río de la vida con una cucharilla, una taza, un balde o un barril. Y la otra es de Erich Fromm. La cordura es simplemente lo que se encuentra en el marco de referencia del pensamiento convencional. Gracias por este tiempo compartido, gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo de este podcast. Y como muchos me compartís que queréis apoyar este podcast, tenemos la cuenta de Patreon, patreon.com/changemaker, donde puedes apoyarlo a 3 niveles. Siempre encuentras el enlace en las notas del episodio y esto nos ayuda a traer más miembros al equipo y seguir creciendo. Y para apoyar este podcast a coste cero, suscríbete en cualquiera o todas las plataformas de tu elección, el de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, Podcast de Google, Deezer, y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y 5 estrellas si crees que nos lo merecemos. Un abrazo enorme y besos para ti, creador y creadora de cambios. En la calle, y aquí te traigo